10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 19º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos que van del 32 al 48. En este extenso Evangelio, el Señor Jesús nos da varios consejos importantes para vivir en el tiempo de la Iglesia, es decir, el tiempo intermedio entre su primera y su segunda venida. El encabezado, podríamos decir, de este Evangelio es profundamente bello. No temas, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darte el reino. Me phobu to micron poimnion. No temas, pequeño rebaño pequeño. Es bello como el Señor se dirige a la Iglesia que está pasando necesidades, dificultades, problemas a lo largo de todos los tiempos, llamándola con esta ternura inmensa. No temas, pequeño rebaño. Eres un rebaño pequeño, eres un pueblo humilde, no tienes las glorias y los poderes del mundo, pero a Dios le ha parecido bien darte el reino. Y a continuación podríamos dividir los mensajes fundamentales de este Evangelio, más bien extenso, en diversos temas fundamentales, importantes, con una especie de título, comentario y frase final. Tenemos el primero: vendan sus bienes y den limosna. Para poder vivir en el reino, tenemos que aprender a no poner en primer lugar los bienes materiales, como ya recordábamos la semana anterior. Y por lo tanto, es necesario deshacernos de todo aquello que nos pesa, por así decir, en el encuentro con Dios. Que los bienes materiales nunca ocupen el primer lugar. Por eso hay que hacernos bolsas, hay que hacernos, digamos, cosas para guardar, no los bienes de la tierra, sino aquellos del cielo, ¿no? Por eso háganse bolsas que no se envejezcan, háganse un tesoro que no se agota. Qué extraordinaria expresión la del Señor Jesús. Háganse un tesaurón que no se agota, que no se termina, que dura, que permanece, que está en el cielo. Por lo tanto, hagamos aquello, como ya veíamos la semana pasada, que nos hace ricos ante los ojos de Dios. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. De manera que el ciudadano del reino es alguien que tiene el corazón en el cielo y no tiene el corazón en la tierra. Por eso debe tener su tesoro en el cielo y no en las cosas de la tierra. Entonces, el título de esta primera partecita es vendan sus bienes y den limosna, y la frase conclusiva: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Las siguientes secciones podríamos decir que tienen en común la experiencia de la ausencia del Señor. El Señor Jesús no se encuentra físicamente ahora entre nosotros, como estuvo con los apóstoles, y por lo tanto nosotros debemos vivir su presencia desde la fe, aguardando su segunda venida. Oportunísimo entonces este mensaje de la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por la fe poseemos. Estamos en posesión de los bienes de nuestra fe, especialmente de la presencia de nuestro Señor. Y creemos en aquello que no estamos viendo, es decir, es una forma de conocer, de vivir, de experimentar distinta a la de los sentidos. Pero el tiempo de la fe pasará cuando venga nuestro Señor Jesucristo y vivamos plenamente el tiempo de la presencia absoluta e indiscutible. Mientras tanto, nosotros debemos vivir preparados. Y eso es justamente lo que indican todas las demás secciones del Evangelio de hoy. Efectivamente, el versículo siguiente, el versículo 35, nos dice así. Nuestra traducción litúrgica dice: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Pero en realidad el texto dice lo siguiente. El texto dice: estén con las cinturas ceñidas. Estén con las cinturas ceñidas, ¿no?
tengan las cinturas ceñidas con el cinturón, quiere decir, ¿no? Y las luces encendidas. Es interesante porque la idea es que, bueno, la túnica dentro de casa, sobre todo para dormir, se lleva suelta, ¿no? Pero cuando ya se va a salir, cuando se está listo para el camino o para el trabajo, se pone el cinturón, ¿no? Entonces hay que llevar las cinturas ceñidas, siempre listos, siempre preparados, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y es bien interesante justamente el hecho de que luego, para nosotros los sacerdotes, ¿no? En la tradición litúrgica, al hacer la oración de ponerse el cíngulo, ¿no? Pedimos al Señor que nos ciña con el cíngulo, que ciña nuestros riñones con el cíngulo de la pureza, ¿no? Para que permanezca en nosotros siempre la pureza y la castidad. O sea, una parte importante de permanecer ceñidos, de estar listos, es vivir siempre con el corazón donde debe estar, ¿no? Siempre luchando porque nuestro alma y nuestro cuerpo sirvan solamente al Dios vivo. Las lámparas encendidas, por su parte, indican el estar listos en la noche, ¿no? Estar listos en cualquier circunstancia, no tener nada escondido, tener todo a plena luz, ¿no? Y estén como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias para abrirle al instante cuando venga, ¿no? La idea de que el amo no está, el Señor no se encuentra, el Kyrios no está, y por eso hay que esperar a que venga. Es interesante cómo inmediatamente en el versículo 37 aparece por primera vez una palabra que va a surgir muchísimo a lo largo de todo este evangelio. Dichosos aquellos siervos. Makarioi oi duloi. La palabra dulos, siervo, va a aparecer muchas veces en los versículos desde ahora hasta el final de la sección que leemos este domingo. Dichosos aquellos siervos, a los que al volver su amo los encuentra en vela. Felices los siervos, todos somos siervos de Dios. Dios nos ha hecho para servirles. Nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido y nos ha hecho siervos y amigos. Pero debemos estar listos para su vuelta en todo momento. Dichoso aquellos siervos a los que su amo, su señor, o Kyrios, euresei gregoruntas, el verbo gregoreo que significa vigilar, estar pendiente. Dichoso el siervo al cual su amo encuentre pendiente, vigilando. Y aquí viene lo maravilloso. Amen legoyumin, en verdad les digo que se ceñirá la cintura y se volverá siervo de ellos. Los servirá, acercándose a la mesa, los hará sentar y acercándose a la mesa los servirá. De verdad les digo que se ceñirá, los hará reclinar a la mesa y les servirá. Esto es lo más maravilloso que podemos leer. La promesa es que aquel que el Señor encuentre sirviendo será servido por el Señor. Y el siervo sigue siendo siervo y el Señor sigue siendo el Señor. Y eso es lo maravilloso, que el Señor quiere servir a su siervo fiel. Y si viene en la segunda vigilia, en la tercera, y los encuentra así, dichosos ellos, ¿no? Es decir, si viene a medianoche o muy entrada la madrugada y encuentra listo en cualquier momento de la noche, dichosos ellos. Siguiente punto, siguiente frase titular, digamos. Sepan esto. Si el dueño de la casa, el oikodespotes, el padre de familia, el cabeza de familia, supiese a qué hora llega el ladrón, no va a permitir que entre en su casa, que se la robe, que le haga un hueco en su casa, que le abra un boquete para entrar. Ustedes estén también preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces esta tercera sección nos recuerda, no solo hay que estar listos, sino que como el padre de familia, si supiese a qué hora va a venir el ladrón, pues está preparado. Nosotros tenemos que estar preparados en todo momento, porque no sabemos en qué momento vendrá el Hijo del Hombre. Y esto vale para nuestra vida personal, no sabemos en qué momento el Señor nos pida cuentas de nuestra vida, y vale sin duda para la vida eterna. No sabemos para el último día, no sabemos cuándo será el fin de los tiempos, cuándo vendrá el Señor. Por lo tanto, tenemos que estar siempre preparados.
Y aquí la cosa se pone buena. En el versículo 41, Pedro hace la siguiente pregunta. Señor, ¿esta parábola la dices por nosotros o por todos? Está clarísimo que el Señor Jesús dice esta parábola para todos, es decir, todos tenemos que estar preparados. Sin embargo, a continuación Jesús como que especifica más aquello que le toca a los apóstoles y por lo tanto también a nosotros, en cuanto no solamente son siervos, sino que son administradores. El Señor le respondió a Pedro: ¿quién es aquel oikonomos o fronomos y pistos? ¿Quién es aquel administrador? Pistos, fiel, o sea, digno de fe, al que se le puede confiar. Y prudente, fronimos, sabio, a quien el Señor pone al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora de vida. Entonces, sí, por supuesto que todos tenemos que estar preparados. Pero aquel que es administrador, es lo que pregunta Pedro, y nosotros, tú no solo eres siervo, eres además siervo que administra. Dichoso aquel siervo a quien su amo, cuando vuelva, lo encuentre obrando así. Es decir, siendo fiel, siendo prudente y dando la ración adecuada a la hora de vida. Cuidando a quien debe cuidar. Dichoso aquel siervo al cual el Señor encuentra obrando así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo dijera en sus adentros, nuevamente nos encontramos como la semana pasada con un diálogo interno. Si ese siervo, aquel siervo que es administrador, dice para sí: mi amo tarda en llegar, chronitsei o kiriosmu ergetai, mi amo tarda en llegar. Y como piensa que su amo tarda en llegar, comience a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a embriagarse, llegará el amo de aquel siervo en el día menos pensado, a una hora imprevista, y lo castigará duramente, y le dará el pago de los que no son fieles. A mí se me pone un poco la piel de gallina cuando leo estas cosas porque, claro, efectivamente, repito, es para todos, pero aquellos que son administradores, atentos, o sea, nosotros. Si pensamos, mi amo tarda en llegar, ¿no? Es como que si no se entera, como que no ve lo que yo estoy haciendo, parece que no está pendiente. Entonces comienzo, primera cosa, a golpear a los siervos y siervas, es decir, a tratarlos mal, a tratarlos de forma indebida, a ser grosero, enojón, muy mal genio, déspota, autoritario, si pienso que solamente mi autoridad es la que vale. Por una parte, es el primer pecado, digamos así, que el Señor reprocha a los administradores. Y el segundo pecado es, comienza a comer y beber y embriagarse. Es decir, a dedicarse a sí mismo, a dedicarse a los placeres, ¿no? Nos viene a la mente aquel sermón de San Agustín, tomando Ezequiel, sobre los pastores que en lugar de servir a las ovejas se sirven de ellas, ¿no? Llegará el amo y lo castigará severamente. Y los versículos conclusivos: el siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor, ni actuó conforme a la voluntad de aquel, recibirá muchos azotes. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha encomendado mucho, mucho le pedirán. Discúlpenme, pero en la cercanía del cura de Ars, ¿no? Y viendo cómo el Evangelio realmente esa segunda parte la dice especialmente para aquellos que son administradores de la gracia, no puedo dejar de decir pues que nos llega a nosotros, ¿no? Como sacerdotes. Nosotros somos aquellos a los que se nos ha dado mucho y los que sabemos bien la voluntad del amo. Por eso tenemos la responsabilidad hacia nuestra propia alma y hacia el alma de los demás de ser buenos administradores. Y bueno, ¿qué más? Que si nos hemos equivocado, volver al Señor, volver como humildes siervos, volver pues con el corazón humilde a decirle: Señor, quiero volver a ser tu siervo pequeño y quiero que me vuelvas a inscribir en el corazón que no soy amo, soy siervo y soy administrador. Pidámoselo para nosotros
y para todos los sacerdotes del mundo entero. Que Dios los bendiga.